Esto nos abre un mundo de posibilidades al poder ejecutar automatizaciones sin necesidad de nuestro teléfono o disponer ni siquiera de una cuenta de Home Assistant. Buenas, hoy te la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os enseñaré a ejecutar automatizaciones mostrando un QR a una cámara integrada en Home Assistant. Ojo, no me refiero a usar vuestro teléfono para leer un QR, sino a alguna cámara de seguridad que tengáis integrada o un videoportero. Esto nos abre un mundo de posibilidades al poder ejecutar automatizaciones sin necesidad de nuestro teléfono o disponer ni siquiera de una cuenta de Home Assistant. Por ejemplo, podríamos tener un QR para que un familiar pueda abrir la puerta con solo mostrar el QR al videoportero, sin tener que crear una cuenta en nuestro Home Assistant ni nada parecido. También podríamos poner un QR en el suelo de la cochera con una cámara enfocando, y cuando no está el coche, la cámara ve el QR y nos indica que no está el coche. Otra opción sería Venga a probar los labios de cera, la golosina de los 1001 usos. Dígame uno. ¿Uno es el sustituto cómico de los propios labios? Siga, dos. ¿Dos? Perdón, me llaman del almacén. A ver, no se me ocurre nada ahora mismo, la verdad. Cualquier otra cosa se hace más fácil directamente con el teléfono en vez de coger un QR y ponerlo a mostrarlo a la cámara. Yo enseño cómo configurarlo y ya vosotros ponéis la idea en los comentarios. Yo no puedo ocuparme de todo. Bueno, tengo otra. Si te quedas en la calle, puedes crear un QR en casa del vecino para abrir tu puerta. Bueno, eso realmente es lo mismo que la primera. El caso, ¿qué vamos a necesitar? Pues esencialmente una cámara integrada con Home Assistant, a ser posible que funcione de forma local, pues con la pasada en la nube la verdad es que no me ha funcionado especialmente bien. En mi caso voy a usar una de la marca Reolink, que ofrece un soporte oficial para Home Assistant, haciendo que su integración sea lo más simple y eficaz posible. Normalmente el propio Home Assistant la detectará, pero si no, solo deberemos indicar la IP, el usuario y contraseña, y ya está, estará perfectamente integrada en Home Assistant. Como siempre, os dejaré el enlace en la descripción junto a unos cuantos cupones de descuento por si os interesa que podáis rascar algunos euros. Una vez tengamos nuestra cámara integrada, solo nos queda configurar el escaneo de QR. Bien, vamos a ir a Home Assistant, File Editor y debemos añadir una nueva configuración. Para ello escribimos Image Processing, espacio, guión, Platform, QR Code. Ahora debemos indicar las cámaras que vamos a utilizar. Para ello escribimos Source, doble espacio, guión, Entity, ID y la primera cámara. Cámara Reolink 1. Si tenemos más cámaras, pues escribimos guión, Entity, ID, cámara Reolink 2. Y así con todas las cámaras que tengamos. Ahora solo tenemos que guardar, vamos a configuración y reiniciamos Home Assistant. Cuando termine de reiniciar, vamos a herramientas de desarrolladores, estados. Y aquí vamos a tener unas nuevas entidades. Y buscamos Reolink y vemos que tenemos Imagen Processing, QR Reolink 1 e Imagen Processing, QR Reolink 2. Ahora mismo se muestra como desconocido ya que no ha leído ningún QR. Bien, ahora vamos a poder verlo de forma más cómoda. Cuando yo ahora muestro aquí, el QR se va a mostrar aquí el valor. Puede tardar un par de segundos y aquí lo tenemos. También podemos utilizarlo directamente desde el móvil. Y lo lee. Pero hay que tener en cuenta de que con las tildes, al menos a mí, no me funciona. Aparecen símbolos raros. Ahora que podemos detectar los QR, solo nos queda realizar las automatizaciones según corresponda. Para crear una automatización, vamos a configuración, automatizaciones y escenas y creamos una nueva. En disparador buscamos estado, Reolink QR e indicamos el valor, por ejemplo, la Choza Digital. E indicamos la acción a realizar, por ejemplo, encender la luz. Encender QR. Ahora, en el momento en el que yo enseñe el código, se ejecuta. Vemos que se ha disparado y todo ha funcionado correctamente. Si nos vamos a trazas,
Vemos que ha pasado a valor la choza digital y se ha encendido la luz. Pues bien, con esto ya lo teníamos todo funcionando. Podemos crear todas las automatizaciones que queramos, cada una con un código distinto. En la descripción os dejaré una web para que podáis crear vuestros propios QR fácilmente. Así solo tenéis que crearlo e imprimirlo. Comentar que existen otras integraciones para usar Image Processing, por ejemplo para detectar caras, objetos o matrículas, pero normalmente requieren suscripción a la nube o algún servidor muy potente, así que por ahora nos centraremos en simplemente detectar QRs. Vuelvo a remarcar que no todas las cámaras parecen funcionar, por ejemplo no he conseguido que funcione con la NES, pero sí me ha funcionado muy bien con un viejo Android usando como webcam, tal y como explico en uno de estos vídeos. Y si os mola el tema, también tengo un vídeo sobre cómo usar pegatinas NFC para realizar automatizaciones, que seguro que os puede interesar. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.